Hola, ¿qué tal? Soy Adrey y como cumplimiento del módulo 23 de la clase Empoderados por el Espíritu Santo de la Universidad Oral Roberts, hoy quisiera compartir con ustedes un mini sermón sobre Isaías 58 del 2 al 12. He titulado este sermón Ayuno, abstenerse del mal y no solo de comida. Y bueno, el bosquejo para este sermón será: punto número 1, expresión de queja del pueblo de Dios. Punto número 2, exposición del ayuno del pueblo de Dios. Punto número 3, expectativa de Dios sobre el ayuno. Y número 4, experimentación de la bendición de Dios. Hace muchos años, cuando era niño, yo tenía una pistola marca Nerf, que era una pistola de aire que tenía unas balas de esponja con una punta de goma. Y me gustaba mucho y siempre me ha gustado poder como apuntar y dar al blanco a las cosas. Y yo estaba en la cama de mis padres, estaba una fotografía de la boda de ellos y comencé a disparar hacia esa foto, que obviamente tenía un cristal. Y me di cuenta que la bala se pegaba porque tenía una punta como de chupón. Y era muy divertido poder apuntar y ver qué tan certero era. Iba rápido después de haber tirado 2 o 3 balas, las quitaba del vidrio y volvía a tirar, hasta que de pronto me di cuenta que la bala ya no salía de la pistola, se quedaba ahí y hacía un ruido extraño, así puff, puff, como bofo, decimos en México. Entonces empecé a preocuparme porque pues ya no estaba divirtiéndome, así que empecé a orar a Dios y dije: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me divierto? Entonces era mi entendimiento en ese entonces que tenía que pedir sabiduría para saber qué estaba pasando, ¿no? Porque Dios, ¿por qué era tan malo? Y descubrí que la punta de goma se había despegado del cuerpo de esponja y ya el aire se salía a través de la bala. Entonces después me dio tanta vergüenza con Dios saber que realmente yo estaba culpándolo a él de algo que realmente no tenía nada que ver con él, más bien tenía que ver conmigo, porque yo despegaba la bala muy fuerte y comenzó a romperse. Y esto le pasó al pueblo de Dios. Comenzó a quejarse contra Dios de algunas situaciones que estaba pasando y que terminó Dios respondiendo a sus peticiones, pero no como ellos realmente hubieran querido, porque realmente Dios explica que él no había tenido la culpa. Cuando se hace el templo, en tiempo de Salomón, él les dice que si se humillan y se arrepienten, entonces Dios, y si acaso habían sido expulsados, Dios los iba a regresar a su territorio. En el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios había continuado haciendo todo el ritual del templo, del ayuno, y ellos estaban muy convencidos de que estaban haciendo las cosas bien tal y como Dios lo había pedido. Entonces el pueblo de Dios en este pasaje se queja y le replican a Dios, y Dios responde, dice: ustedes que según me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si hubieran hecho justicia. 58, 2 y 3. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces ellos le están diciendo a Dios que por qué él no había cumplido su parte del trato de traer justicia, si realmente ellos se habían humillado. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a él, pero él ha determinado un camino. El camino es de la humildad y de la sumisión y de la obediencia a él. Pero el pueblo de Dios había entendido que Dios quería solamente actos de rituales, pero realmente Dios no estaba buscando eso. Y lo vemos también en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14, cuando Juan el Bautista explica, antes de bautizar a muchas personas que venían a él al río Jordán, y les dice: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y él explica esto, dice: ¿ustedes creen que por ser hijos de Abraham ya van a huir de lo que Dios va a traer a los pecadores? No importa quién seas, si no haces lo que Dios quiere, no representas para él, no puede Dios acercarse a ti. Entonces algunas cosas bien prácticas que Juan el Bautista enseñaba y que no le caía muy bien a los fariseos y legalistas, era que el acceso a Dios era tan sencillo como tan solo dejar el pecado y hacer lo correcto. Si tenías 2 túnicas, si tenías que comer
compartir con el que no tenía. Si eras un cobrador de impuestos, pues ser honesto y no cobrar más de lo que debías. Y si eras un soldado, no extorsionar a otros y estar contento con el salario. Era muy sencillo, pero los fariseos no les gustaba obedecer sinceramente, sino solamente hacer como si obedecían. Y creo que en nuestro tiempo todos tenemos esa misma tentación, empezando por mí. A veces me es difícil obedecer a Dios honestamente. Es más fácil crear una fachada de que soy obediente, cuando realmente eso es hipocresía. Dios estaba buscando que el ayuno, el dejar de comer, el abstenerse de los apetitos carnales, no fuera solamente por Dios, sino que también fuera por el prójimo, como una manifestación del corazón de Dios. Buscar a Dios a través de servir al prójimo. Y la compasión y la misericordia era parte indispensable del ayuno, cosa que al parecer el pueblo de Israel decía tener. Número 2, exposición de su ayuno. Entonces, dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño. O sea, la gente aparentemente estaba ayunando, pero se la pasaban en pleitos, en abusos, en desigualdad, en maltrato a sus empleados, en discriminaciones. Entonces Dios ve esto y dice, ustedes por dentro buscan su propio gusto, oprimen a sus trabajadores y contienden, debaten y hieren. Era algo bien profundo que ellos no decían, pero lo hacían en su corazón. Pero el externo era, su humildad supuesta era inclinar su cabeza como un junco, como un tronco. Se ponían allí, ¿verdad?, con la cabeza hacia abajo, como si Dios quisiera solamente que ellos se inclinaran lo externo, sino quería que inclinaran su corazón en cama de silicio y en cama de ceniza. Entonces, cuando pretendemos hacer lo correcto internamente, cuando realmente solo es por fuera, nos quedamos autoengañados y comenzamos a vivir una vida incluso peor que como quisiéramos. O sea, que decimos querer ser santos, pero como ya tapamos lo de afuera, ya lo cubrimos de bondad, lo de adentro se comienza a podrir, ¿no? Y es algo que a mí me ha pasado, fingir ser bueno y después terminas haciendo y diciendo cosas y pensando cosas horrendas que realmente tú quieres quitar de tu vida, pero como no lo expones, no te humillas delante de Dios, no eres honesto con Él, entonces terminas siendo un hipócrita. Entonces esta gente era muy muy orgullosa, muy pretenciosa, muy arrogante. Y esto contrasta con lo que Jesús viene a enseñar en Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y menciona varias virtudes, ¿no? Los que lloran, los que son humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, limpio corazón y los que procuran la paz. Es todo lo contrario a lo que hacía el pueblo de Dios, que estaba exigiendo que Dios respondiera y que los sacara de ese problema en que estaban, de opresión de otros pueblos, de cautividad. Y Dios está diciendo, ustedes creen que están haciendo lo correcto, pero realmente yo ni me doy por enterado de sus ayunos, porque no están haciendo lo que yo pedí que hicieran. Ustedes han hecho un ritual externo a su propia imagen y conveniencia, pero no lo que yo he pedido. Entonces Dios es muy honesto y también muestra su enojo en el ambiente de este pasaje. Se ve que Dios está molesto porque le han fastidiado con pretender que Dios es el equivocado. Es una blasfemia decir que Dios es el que está fallando a sus compromisos. Y entonces Dios habla sobre lo que Él esperaba de ellos. El punto número 3. Dice, no es más bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces eso es lo que Dios quería, que ellos puedan llegar a ese punto donde mientras ayunaran estuvieran haciendo el bien. Entonces ayunar no es solo quedarte en tu casa, pasar hambre y decir, wow, qué espiritual soy porque Dios vio esta abnegación mía de no comer, sino que salgas para hacer el bien con el dinero que no estás usando, con el tiempo que estás dedicando para Dios, que también lo uses para hacer cosas buenas a los demás. Y son un montón, son 8 cosas: desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. O sea, buscar la paz con la gente y buscar que la gente se amiste con Dios,
ayudar al que está desamparado, al que está desvalido, al que está avergonzado, al que es culpable y que necesita quien le extienda la gracia, y que no digas no te puedo ayudar ahora, no tengo, cuando en realidad sí tienes. Entonces a mí este pasaje me ha hablado mucho en los recientes meses, porque he recibido migrantes, personas desconocidas totalmente, que se han acercado para pedir una leche para su bebé, pañales, comida, aceite, cosas básicas, ropa interior, cepillos de dientes. Y la verdad, antes yo era una persona que me escondía, y hoy busco todos los días. Si alguien me pide, extender mi mano para tomar ayuda del trabajo para poder dar a los demás. Pero aún así, aunque yo ayude a alguien, también necesito ser humilde realmente y quitar el pecado de mi vida. No es suficiente con que yo haga el servicio, sino que también al mismo tiempo esté bien con Dios. Así que este es un área que va, este es un mensaje que va para todos lados, ante Dios estar bien con Él, con un ayuno, con una consagración, pero también estar bien con el prójimo y extender una mano de ayuda, incluso cuando parece ser que estamos dando hasta que nos duela. Así que Dios está buscando que los hijos de Él vayamos más allá de un simple acto de ser como un fakir, que dejamos de comer, y como en la India los gurús que se la pasan días y días sin comer en posiciones de meditación. No, nosotros no podemos quedarnos tranquilos con un acto interno en casa o en una iglesia, sino que también tenemos que mostrar esa unción, mostrar esa misericordia a aquel que lo necesita. Y entonces cuando Dios da los resultados del verdadero ayuno, le dicen, miren, esto es lo que ustedes están perdiendo, así es lo que quiero llevarles yo. Y dice, punto número 4, experimentar la bendición de Dios. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces ustedes quieren ayuda, hagan las cosas bien como Dios manda. Entonces fíjense bien, la condición es entonces, cuando ustedes hagan lo que acabo de hablar, de una humillación real, de una honesta ayuda a los demás, misericordia, dice, entonces, dice, nacerá tu luz, vendrá salvación, va a haber justicia ante ti, vas a invocar a Dios y Él te escuchará, vas a clamar y te responderá rápido. O sea, todo esto ocurrirá cuando verdaderamente dejemos el ayuno como algo de una práctica de meditación y de acción interna en casa, en cuatro paredes. No, tiene que ser algo externo también. Dice, si quitas el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y das tu pan al hambriento y para saciar al afligido. O sea que tenemos que quitar ese egoísmo de nuestra vida, que a Dios no le agrada. Entonces serás luz en las tinieblas y luz de mediodía. Jehová será tu pastor, será saciado tu alma, huesos vivificados como huerto de riego. Y termina aumentando esto. Dice, tu familia edificará ruinas antiguas, se levantará tu generación, serás llamado reparador de portillos y calzadas avistables. Son 15 beneficios que da Dios a aquel que hace un ayuno, que se deja el mal, pero también que hace el bien. Así que tú y yo tenemos que ayunar, no solo de palabras, de actos externos, sino de un acto interno, un morir a nuestros gustos, a veces a nuestros deseos carnales, para que el Señor brille en nosotros, y entonces tendremos una vida próspera. Me recuerda mucho a los Salmos 1, ¿no? Que dice, y todo lo que hagas prosperará. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son cosas relacionadas con lo que dice Isaías, y también como el Salmo 90, que nos da una expresión de restauración en las familias. Y Señor, restauranos, que lo único que quede sea sabiduría en los años que vivimos, y que nuestras familias recuerden este gozo. Así que Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar al cumplir un ayuno genuino, y es algo que duele porque va contra la naturaleza humana egoísta, que quiere siempre lucirse ante Dios y ante los hombres, aunque Dios esté descontento. Así que Dios quiere que nuestra bondad, nuestro verdadero ayuno y humildad trascienda a la siguiente generación, y que otros nos recuerden como alguien que obedecimos a Dios, y que ellos sean incentivados a también ayunar de forma honesta y sincera, no como yo, que estaba buscando, Dios, ¿por qué no me respondes? Cuando realmente ya Dios nos ha respondido, y lo que nos ha pedido a nosotros en cuanto al ayuno es no solo dejes de comer, sino que haz el bien. Y entonces vendrá una contestación a nuestras necesidades, a nuestros deseos,
pero dentro de la voluntad de Dios y con un corazón alineado a su voluntad. Muchas gracias, que Dios te bendiga.